La idea de una escuela de defensores de derechos humanos nace hace unos años cuando, junto con la Asociación Catalana per la Pau, pensamos en alguna estrategia para poner en común las experiencias de organizaciones defensoras de derechos humanos. Por nuestro trabajo, nosotras venimos a contacto con diferentes experiencias muy interesantes en diferentes países, en diferentes continentes, de personas y organizaciones que se organizan para protegerse. Líderes y lideresas que trabajan cada día, pues no solamente para protegerse ellas mismas, sino para proteger a sus comunidades. Y nos parecía muy interesante que estas experiencias se pudiesen encontrar. Por esto hemos generado este espacio para compartir entre todas. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, personnellement, être défenseur, c'est très difficile parce qu'on est obligé de répondre à plusieurs questions. Quand on est défenseur du droit à la santé surtout, il faut être avec la population. Il faut la défendre là où elle vit. Il faut voir comment l'organiser. Il faut voir comment créer des lieux où elle peut s'exprimer librement. I became a human rights defender when I started working with the people. I saw the unequal treatment, especially between the rich and the poor. And I saw how the poor people could not even get access to the basic services of the government. But they don't have the voice. They are afraid. And there must be somebody who can become the instrument to let them assert their rights and to teach them that they have their rights. In the beginning, I said, I'm useless. Because I'm already away from the real battle or the real situation in the Philippines. But then I realized that here, it's much more giving me a wider range of opportunities to defend human rights victims, for example, in the Philippines, but not only in the Philippines, because when I'm here, in my face, I realized that it's not only happening in the Philippines. It's also happening in many other parts of, even in Europe, even in the, Central America, and many other parts of the globe, especially the global South, for example. Yo me considero defensora y lideresa desde el momento que empiezo a defender el territorio y la vida en nuestras comunidades. Dentro de este año que llevamos, 2022, van más de 65 líderes asesinados. También una suma más o menos como de unos 50 o más de 50 excombatientes también, o firmantes de paz asesinados. Arias y la Yurani Cuellar, ¿sí? La Franceli Arias es firmando. Por lo menos yo desde muy pequeña siempre he nacido viendo violencia, o sea, siempre he visto la violencia. Pues mi padre, mi madre generaron esa conciencia de la importancia de defender los derechos humanos, de la importancia de defender el territorio, de la importancia de velar por aquellos que menos tienen oportunidades. Bueno, el proceso de dejación de armas y la reincorporación a la vida civil creo que ha sido muy poderoso, porque desde la reincorporación podemos descubrir que podemos seguir construyendo paz y podemos seguir construyendo país desde una óptica mucho más humana.
Esta escuela tiene dos componentes. Tiene una componente más interna, donde trabajamos el aspecto psicosocial de atención a las personas defensoras, y también trabajamos a través de una formación especializada para que las personas que participan en la escuela puedan incrementar sus conocimientos sobre técnicas de protección y autoprotección. Y a la vez tiene una dimensión pública. Trabajamos a través de actividades de sensibilización, a través de charlas en universidades, actividades con la ciudadanía, y también hemos querido introducir una componente artística a través del desarrollo de un graffiti para pues involucrar también esta parte, digamos, más artística y emocional. Cuando a los defensores de derechos humanos que se les ofrece un espacio psicosocial, un espacio de intimidad, de respeto, de cariño, de acogida, fuera de su país en este caso, la respuesta que yo he tenido a través de todos estos años con distintos perfiles es muy positiva. Hay muchas personas que no se han planteado anteriormente la necesidad de ocuparse de sí mismos. Los activistas y defensores de derechos humanos en general es gente que tiene una visión cooperativa, colectiva de lo que es la sociedad, lo cual yo comparto dentro de mis valores, pero se les olvida la parte del autocuidado. En cambio, aquí en este espacio de confianza y de intimidad, ellas pueden compartir también sus propias vulnerabilidades, porque son seres humanos como cualquier otro, y que también es bueno reconocerse que uno no somos robots. Entonces, ¿qué cosas nos ayudan a vivir mejor? Empezar a tomar conciencia de cuidarse, de la necesidad de dormir bien, de comer bien, de la actividad, de qué cosas te hacen poder a veces desconectar de tanto sufrimiento y de tanta injusticia. Si tú no estás consciente de los momentos buenos que te hacen a ti fortalecerte, te vas debilitando y esto no, bueno, que al final te vuelves muy frágil sin que puedas reconocerlo. Entonces, si no lo reconoces, pues se enferma tu cuerpo, porque lo que la boca no habla, lo habla el cuerpo. Es una posibilidad para ellos para hablar, para exponer, para ser, para entender por la experiencia de otras lo que pueden vivir ellos mismos. Y es en manera muy activa y muy pedagógica para ellos de entender otra realidad, pero su realidad también a través de una otra persona. Lo que he visto en todas estas historias es y el combate de cada una de defensores que están presentes aquí es primero la capacidad de ellos de combate para otros, el investimiento de cada uno sobre la causa, la diversidad también de las causas, la necesidad también de tener defensoras de derechos humanos, y tenemos que tener defensores que pueden ser el portavoz de todas estas poblaciones que no tienen esta capacidad, esta posibilidad. A pesar de que vienen de 3 continentes diferentes, que hablan 3 idiomas diferentes, y que sus situaciones, sus vivencias, sus experiencias, las violaciones de derechos humanos y las amenazas a las que tienen que hacer frente son muy distintas, se están relacionando y están trabajando de forma, yo creo, muy productiva, porque se dan cuenta de que, como decía, a pesar de las diferencias sí que hay denominadores comunes, y esos denominadores comunes son que, por ser defensoras, por defender el derecho a defender, pues están perseguidas, tienen amenazas, tienen violaciones muy graves de sus derechos, y comparten esta situación de muy alto riesgo que conlleva ser defensora, pero también comparten los objetivos y las luchas, y esto las une muchísimo. Je suis très content d'avoir participé à cette première édition de l'école des défenseurs.
tous ces défenseurs ont besoin de toujours être ensemble dans de telles écoles pour échanger, pour discuter des innovations, pour voir comment ils vont recadrer leur lutte. Parce qu'ici, nous sommes dans un village planétaire. Les défenseurs n'ont pas de frontières. Donc, vous êtes en RDC, vous êtes en Belgique, vous êtes en Colombie, vous êtes en Philippines. Ensemble, nous nous appelons des défenseurs des droits de l'homme. Yo creo que este espacio ha sido muy importante, muy bonito, bello, porque nos permite también conocer las luchas que se han venido dando al interior, digamos, de otros países, y creo que pues, esto nos deja una reflexión muy importante, y es que no debemos estar solos ni solas, debemos juntar estas luchas, debemos tejer redes para poder solidarizarnos, porque la solidaridad es el punto clave para poder lograr una transformación social. I feel reinvigorated, I feel empowered, and most of all, I feel that I'm not alone. Para mí es aprender mucho más y poder hacer un compartir de experiencias de un lado al otro lado para que conozcan un poco más del nuestro, pero yo también conocer el de ellos también. Y esto nutre más mis conocimientos y yo poder llegar con otra visión a mi región. I can see that I'm not alone in this campaign. I see that many people are also struggling with the same problems, with the same issues, and with the same braveness and unity. So I'm very thankful that I met a lot of people who also share the same experiences. So I really expect that we will all be going back to our countries with more strength, with more confidence, with more determination to continue with our advocacies. Tuvimos una experiencia y les voy a contar rápidamente la experiencia que vivimos en esta escuela de defensoras, y es poder conocer esas realidades de la República del Congo, de Filipinas, y nos sentamos como en un ejercicio de hablar de un contexto muy general de las problemáticas que nos están ocurriendo en cada país, y encontramos una similitud tan grande de las realidades que les están pasando. Y mira que estamos hablando de diferentes continentes. Creo que para la paz no tiene que haber fronteras. Para la paz no puede, o sea, la paz nos compete a cada uno en cualquier rincón donde estemos en este planeta, y nos tenemos que solidarizar con todas estas problemáticas, no solamente de nuestro país, sino que del mundo en general, porque hay muchas violaciones a nivel mundial, y creo que nosotras las mujeres hemos llevado la peor parte de todo esto.